Bueno, uno de los temas que habíamos estado hablando acerca del Espíritu Santo, vimos una larga lista, tuvimos 4 reuniones hablando acerca del Espíritu Santo. No vamos a hacer un repaso porque no nos va a dar el tiempo. Si ustedes quieren, en el canal de YouTube están todos los estudios allí del Espíritu Santo. Pueden ir indagando. Uno de las tantas características que tiene el Espíritu Santo es que nos otorga dones, ministerios y operaciones. Lo que vamos a empezar a ver es el tema de los dones espirituales que son dados por el Espíritu, y vamos a ir indagando en cada uno de ellos. Algunos seguramente nos sorprenderán, otros quizás no, pero vamos a ver todo a la luz de la palabra, según lo que nos dice la palabra de Dios. Pero esta primera clase va a ser más introductiva. Vamos a ver algunos términos que nosotros tenemos que conocer, entender y saber a la perfección qué es el significado que tiene en sí, para no confundir. Porque pasa, por ejemplo, el Alan tiene un oído y toca el piano, la guitarra y todo instrumento que le des, le das una canción y la saca al toque. ¡Ay, qué lindo don que tenés! Pero eso no son dones, esos son talentos y habilidades. Y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos. En primer lugar, lo que tenemos que entender es la diferencia que hay entre los talentos, las habilidades y los dones. El talento es algo natural, es algo que está innato y pertenece a nuestra esencia. Lo dije recién, el Alan, por ejemplo, con la música, quizás no. Antes de ir al instituto, él ya sabía tocar el piano, la guitarra, todas esas cosas. Solamente fue a tener un título nada más al instituto porque ya sabía todas esas cosas. Nosotros podemos ser guitarristas, bateristas. Yo me acuerdo el Luciano, todo el tiempo andaba y con la boca así, y con las manitos, y cada cosa que agarraba hacía ritmo, hacía cosas. Ahora es el baterista. Y tenemos diferentes talentos. Algunos son constructores, otros les gusta hacer comida. Todas esas cosas nacemos con eso. Eso es lo que es un talento. Es algo natural que viene con nosotros. Ahora, el don es algo espiritual que se nos da y que se nos es otorgado por medio de Dios. El diccionario bíblico dice don, que es una palabra en griego que significa carisma o charisma, dice, es un regalo que involucra gracia de parte de Dios como dador. Es el resultado de una obra que hace el Espíritu Santo en cada creyente, dándole una habilidad especial que no tenía, especial, para el beneficio y la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 10 al 12, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que es un don. Entonces, un don es algo especial, espiritual, que Dios da a cada uno de nosotros. El talento es algo que traemos innatos y nacemos con eso. Tenemos que ver, mira, me adelanté. ¿Cuál es el objetivo con el cual Dios nos da los dones espirituales? Lo leímos recién. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo. Y vamos a encontrar en varios pasajes que dice que todos los dones tienen que ser no para nosotros, no para la gloria nuestra, no para la edificación personal, sino para la edificación de la iglesia. Por eso Pablo en 1 Corintios 14 le da tremendamente con un barrote a los de Corinto, porque estaban hablando en lenguas y ellos pensaban que el hablar en lengua era lo máximo. Y Pablo le dice, pero mejor profeticen, que es mejor. Y ya vamos a ver cuál es el don de profecía. Sí. Bien, Alan. El talento lo tiene cualquiera, sea cristiano o no sea cristiano. Los dones son exclusivos de los creyentes, de los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Vamos a ver también un pequeño detalle que quizás ya todos lo sabemos, pero no queda mal que lo volvamos a ver. Todos formamos parte de un cuerpo, de un cuerpo. 1 Corintios 12, del 14 al 27 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y esto me encanta. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, y esto lo voy a resaltar, y lo van a escuchar varias veces, como Él quiso. Como Él quiso. Yo quiero ser, qué sé yo, maestro. No, si Dios no quiso, no te va a poner como maestro. Yo quiero ser evangelista. Genial, todos tenemos que evangelizar, pero no todos son evangelistas. Entonces cada uno tenemos que entender que Dios acomoda a todos en el cuerpo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se honran. Se gozan, todos los miembros se gozan. Hermanos, nosotros cuando entramos a formar parte de la iglesia de Dios, nosotros fuimos incorporados a un cuerpo. Somos incorporados a un cuerpo, y este cuerpo lo ha puesto Dios conforme Él ha querido y conforme Él se le ha placido. Y cada uno de nosotros, entre todos, formamos el cuerpo. ¿Esto qué les quiero decir? Que si bien tenemos diferentes maneras de ministrar, de hacer nuestro trabajo, todos tenemos que estar unidos. Porque lo dice, no solo que la oreja quiere ser pie ni nada por el estilo, sino que la pierna derecha no va hacia la izquierda y la izquierda hacia la derecha. Todos avanzamos hacia el mismo punto. Por eso Pablo dice que tenemos que estar unidos y tenemos que avanzar. Y aun cuando un miembro se duele, todos nos tenemos que doler.
Y cuando un miembro recibe honra, todos recibiremos honra. Entonces, somos un cuerpo. Seguimos aclarando, por las dudas que no se haya entendido, estamos aclarando antes de comenzar con cada uno de los dones que se especifica en la palabra, algunas palabras. Dijimos talento, dijimos que lo que era y dijimos dones, que lo que era. Vimos el objetivo, somos parte de un cuerpo y ahora veremos quién es el que lo da. ¿Ah? ¿Quién es el que lo da? Dice, 1 Corintios, me faltó algo. Hay algo en el cuerpo que tiene unas características, que se las voy a leer. Lo tenía por acá. Acá está. Una de las características del cuerpo es que tiene 3 palabritas. Se cayó. A ver, voy a poner, pues tengo todos los textos acá. Gracias, Nino. Miren. Con respecto al cuerpo, coordinación, coordenadas, entre paréntesis. Ejemplo, buscar en un mapa A4 y nos da el lugar específico en donde buscar. El cuerpo en la iglesia se basa en coordinación. Algunos son maestros, otros tienen el don de misericordia, otros son los que abren, otros son etcétera, etcétera. Cada uno tiene su oficio, su tarea, su don dentro de la iglesia. Pero dentro de la iglesia hay coordinación. Como nosotros que estamos teniendo las reuniones los jueves, no nos estamos pisoteando uno contra el otro, sino que, bueno, primero el Juan, después el Alan, después yo, después viene otro y nos vamos coordinando. El cuerpo avanza coordinado. En segundo lugar, concertación. Pone el ejemplo de un concierto, dice el ejemplo, instrumentos diferentes, notas diferentes, pero si todos tocan sus notas bien afinadas, sonará muy bien y agradable al oído. Quizás si escuchamos la trompeta, solamente es un sonido quizás molesto, pero cuando la trompeta está en la demás orquesta, suena todo bien concertado, bien al oído. Y en último lugar, el cuerpo tiene la característica de tener comunión o resultado. Como en un cuerpo humano, cada miembro cumple su función, el hígado, el riñón, el corazón, ojos, mano, pie, etc. Si todos siguen las órdenes de la cabeza ¿quién es? Cristo. La cabeza es Cristo, hacen un todo armonioso, bien coordinado y unido. Bien coordinado y unido. Eso es con respecto a el cuerpo. Ahora, ¿quién da los dones? 1 Corintios 12, del 8 al 11, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Escuchen, pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, y esto volvemos a lo de recién, como Él quiere, como a Él le plazca, como a Él lo vea necesario. Y esto muchas veces lo hemos dicho, que por ejemplo, nosotros, quizás en nuestra iglesia nos ha pasado, que llega alguien y nos sorprendemos, quizás porque lo conocemos de otros lados y esas cosas, y no entendemos por qué llegó a nuestra iglesia. Pero de repente, cuando va formando parte de todos los ministerios, nos damos cuenta que el Señor lo sacó de un lado y lo trajo acá para hacer un ministerio específico, para poder cumplir su don en el lugar en donde se encuentra. ¿Por qué? Porque Él mueve las piezas del ajedrez
como Él quiere. Como Él quiere. Avanzamos. Todo esto es la introducción, imagínense lo que va a hacer después. ¿Quién los puede tener? Eso lo dijimos recién, pero lo vamos a repetir. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No podemos confundir a un inconverso diciendo que tienen alguno de los dones del Espíritu. Solamente los dones espirituales se dan a aquellos que tienen a Cristo en su corazón, aquellos que son salvos. A los inconversos no les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Esto también ya lo hemos visto, lo pasamos más ligeramente. 1 Corintios 14:12 dice, para la edificación de la iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y esto muchas veces lo hablamos cuando a veces estamos en una quietud en nuestra vida, cuando estamos en un stand-by, cuando estamos en una meseta. Que muchos tenemos dones, tenemos habilidades que no las estamos ejerciendo. Y Dios, acordate de esto, Dios te va a pedir cuenta de todo lo que Él te dé. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 1, a otro le dio 3 y a otro 5. O sea, y después dice que vino y les dijo, ¿qué han hecho con lo que les he dado? De la misma manera, Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Y esto, si tenés el Espíritu Santo, si sos hijo de Dios, sí o sí, aunque sea un don, tenés. Mínimo un don tenés, por lo tanto, tenés que ejercerlo. Y si no estamos en una etapa de nuestra vida, en una época de nuestra vida, en donde lo estamos ejerciendo, tenemos que ponernos en las barbas en remojo, como se dice, y empezar a ver cuál es la actitud que vamos a tomar, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Por acá estaba Eclesiastés. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. ¿Por qué? Según tus fuerzas, dice. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y esto es lo que también, hermanos, tenemos que entender. La vida de servicio está acá. Y si en acá no servimos al Señor con lo que Él nos ha dado, beneficiando a la iglesia, beneficiando a los hermanos, ministrándolo a los hermanos, edificando el cuerpo de Cristo, estamos fallándole al Señor. Pero dice, pero a cada uno, 1 Corintios 12:7, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cómo me doy cuenta? Dice que hay un don, que lo tengo. Dice, ¿y eso dónde está? ¿Cómo me doy cuenta de que tengo un don? ¿Cómo me doy cuenta si tengo un don? Bueno, lo que dijimos recién, si tenés el Espíritu Santo, aunque sea un don, tenés. Aunque sea un don, tenés. Lo que tenés que hacer es, en la presencia del Señor, buscarlo. Conocerte a vos y empezar a buscar el don que Dios te ha dado. ¿Qué hago? ¿Cuántos dones puedo tener? Es cierto que estoy avanzando. ¿Qué debo hacer con el don que Dios me ha dado, con los dones que Dios me ha dado? Primera de Timoteo 4:14 dice, primero, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti.
Y en segundo lugar, 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto tiene que ver con nuestra vida personal. Esto tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestra comunión con el Señor. Nosotros hemos recibido el don o los dones por medio del Espíritu Santo. Él los repartió como quiso y nos ha dado a nosotros. Ahora, nosotros somos los encargados de mantener este fuego, de no apagar al Espíritu Santo, de no entristecer al Espíritu Santo, por lo tanto, de mantener la llama, como dice acá, de avivar el fuego del don de Dios en nosotros a diario. Y esto no se da una vez a la semana, que vos venís, estás en la reunión, escuchás la palabra y te vas a tu casa. Esto es todos los días, buscando la presencia de Dios, buscando el consejo de Dios, escudriñando en la palabra y aparte orando en su presencia para saber qué quiere Dios para tu vida. El que ora no peca, pero el que peca no ora. Esa frase la he aprendido la semana pasada. Está buenísima. Se las digo como es. El que peca no ora, pero el que ora no peca. ¿De qué manera contristas al Espíritu o apagás el fuego del Espíritu? Pecando. Pero si vos estás en comunión, si vos estás orando, no pecas. Y si pecas, es porque no estás orando. Qué bonito. Bien. Nos vamos a meter ahora en 1 Corintios 12, 14 al 6. Perdón. Del 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ya terminando un poco con el tema, de la introducción, nosotros tenemos que entender que tenemos tres clases de manifestaciones, ponele así, tres clases de manifestaciones del Espíritu en nosotros dentro de la iglesia. En primer lugar, los dones. No lo vamos a volver a explicar porque ya lo dijimos. Es algo espiritual que por gracia Dios nos da a nosotros, los reparte como Él quiso, como Él quiere, y cada uno tenemos al menos uno. En segundo lugar, hay diferentes ministerios. Y yo acá tengo algunos diccionarios. Servicios, tareas, diaconías, provienen de los dones. Ejemplo, el don de evangelismo, el ministerio, evangelizar en la actividad de los jóvenes, por ejemplo. Es un ejemplo. El ministerio es un servicio que vos hacés con el don que estás ejerciendo. Y en último lugar, otra de las manifestaciones son operaciones. Esto, en el original, operaciones significa energema, que es energía. Y dice, diferentes poderes para actuar, modalidades, formas, distintas expresiones que podemos llegar a tener. Esto muchas veces lo hemos relacionado con el versículo del Antiguo Tiempo que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Quién hace eso? El Espíritu. ¿Por medio de qué? De operaciones que hace en nosotros. Esta palabra también está en Efesios cuando dice que antes éramos hijos de desobediencia, el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es la misma palabra.
Y si ustedes se dan cuenta, uno no entiende cómo la maldad de los hombres es tan grande que es capaz, por ejemplo, de matar a toda su familia. Hay una energía adentro del ser humano que lo incita a hacer las cosas malas. Cuando vos tenés el Espíritu Santo emana en vos una energía, un poder para hacer las cosas. Cuando a veces no tenés fuerza. ¿Ah? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? Sino poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu que opera en nosotros. ¿Ah? Estas son las manifestaciones. ¿En dónde podemos encontrar los dones espirituales? 1 Corintios 12, del 1 al 31, Romanos 12, del 4 al 8 y Efesios 4, del 11 al 16. Ahí están todos los dones espirituales que nosotros podemos encontrar. Nosotros vamos a indagar sobre esas citas más adelante. Algunas actitudes que tienen que ser correctas con respecto al don espiritual o a los dones espirituales que nosotros tenemos. En primer lugar, gratitud. Y esto prestemos mucha atención. Nadie es agradecido si no mide el valor del regalo que recibió. Si estamos como inadvertidos de que tenemos dones, no hay en nuestro corazón gratitud y estamos en condiciones de no descubrirlos. Nosotros tenemos que entender que por nuestras propias fuerzas no tenemos ese don que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos. Si Dios me ha permitido tener el don de enseñanza, agradecerlo a Dios. Lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar, pero por ahora agradezcamos a Dios por este don. Si alguno es evangelista, que agradezca a Dios que le da la oportunidad de a las piedras predicarle, que ese es el don de evangelismo. En segundo lugar, ¿qué actitud correcta? Oración. Hay creyentes que no tienen la más mínima intención de descubrir sus dones, por saber para qué actividad el Espíritu Santo les ha capacitado. Pero esas personas no oran por los dones, no está en su corazón. Ahora yo te pregunto, y no me respondan, pues si no, y yo soy el que pregunto, yo no les voy a decir la respuesta, pero ustedes tampoco. ¿Quiénes acá hemos orado por nuestros dones? Ponele que ya sepas cuál es tu don, pero ponele que no sepamos cuál es nuestro don. ¿Quiénes de nosotros hemos orado para que el Señor nos declare, nos diga cuál es el don que Dios me ha dado para el beneficio de la iglesia? ¿Alguno se ha preguntado, ¿por qué estoy en esta iglesia? ¿O por qué estoy en la iglesia? ¿Alguno se ha preguntado? No me respondan. Muchos de nosotros tenemos que orar para que el Señor nos dé luz acerca del don que tenemos. En tercer lugar, decisión. Para comprobar si es el don, hay que comenzar a actuar. Y resaltamos Eclesiastés 9:10, dice: todo lo que tenga a la mano, hazlo, porque el tiempo es ahora. Muy bien, decisión. Esto, estaría bueno pasarlo por alto, pero bueno. Humildad. El don proviene y pertenece al Espíritu Santo. No es nuestro beneficio, nuestro orgullo, menos nuestra vanagloria. ¿Se acuerdan Pedro? Lo negó, impulsivo, bueno, qué cantidad de cosas. ¿Qué hizo Pedro después que llegó el Espíritu Santo? Predicó a las multitudes. El cobarde, el traicionero, hizo algo que anteriormente no había hecho.
¿Qué hubiera dicho Pedro? ¡Wow! Mirá qué bien me salió la predicación. 6.000 se convirtieron, 3.000. No. Lo que Pedro hizo fue la obra del Espíritu Santo en él. Si vos y yo tenemos un don, si vos y yo tenemos algo que Dios nos ha dado, no es nuestro. No es, wow, qué bien te sale o qué bien me sale. Es Dios que quiso usarte. Somos instrumentos en las manos de Dios. Una de las actitudes correctas es la humildad. Y en último lugar, la apertura. Es malo preconcebir. No debemos tener una actitud discriminatoria. Es malo apropiarse o destacar un don humanamente, aunque no sepamos cómo se llama el don. La apertura significa que si aparece otro maestro, querido, acá está el lugar. Empiece a dar usted los estudios. Eso significa apertura. En la iglesia, evangelista, acá tenemos 2. Y si aparece un tercero, ¿lo van a discriminar? No, hermano, venite. Avancemos juntos. Todo esto son actitudes correctas con respecto a nuestros dones. Y en último lugar, les voy a dar la ley de las 3 F para filtrar si es tu don o no es tu don. La ley de las 3 Fs. Estas zapatillas me las he puesto a propósito. Mi señora me mira porque me va a estar seguro, porque no es acorde con mi vestimenta. Pero me las puse al propósito, ¿Por qué? Porque estas zapatillas me las regalaron. Pero el que me las regaló calzaba medio número menos que yo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Los primeros días andaba medio incómodo, y me tenía que cortar las uñas, pues si no los dedos me quedan torcidos así. Entonces los primeros días, wow, me andaban incómodos. Pero después, con las lavadas, con mi patita, que es anchita, ¿viste? Como que las fui amoldando. Parece un bizcochuelo que no se levantó, ¿viste? Todas achatadas. Pero se amoldaron a mí. Entonces yo hoy digo que estas zapatillas me son cómodas, porque no tengo que abrochar los cordones ni nada por el estilo. Pero al principio me eran incómodas. Con los dones espirituales pasa lo mismo. Hay 3 F que tenés que aprender, y yo también. En primer lugar, facilidad. Facilidad. Te tiene que ser fácil. Tito, para predicarle a alguien, te cuesta, ¿no es cierto?, entablar una conversación. No, es fácil. Para él es facilísimo. Pero acá, él siempre ha dicho, a mí poneme para las aperturas, pero no me pongas para los mensajes. Inclusive yo predico, pero no tengo esa facilidad como Tito, como Nino, de que ahí nomás están con el evangelio, con la cruz, ahí nomás. A mí me cuesta horrores. No me es fácil a mí entablar una conversación evangelística. Por lo tanto, el don de evangelista no es mío. Yo tengo que evangelizar. Es mi tarea, pero no es mío. En primer lugar, facilidad. En segundo lugar, felicidad. ¿Te gusta lo que haces, Nino? ¿Te gusta predicar? ¿Te da felicidad? Genial. A mí me encanta dar los estudios bíblicos. Las predicaciones o las demás las hago, pero me cuesta mucho preparar algo y así. Pero la enseñanza a mí me encanta y me siento tan contento cuando puedo hacer esto que me gusta. Entonces, si vos querés saber si es tu don, primero, fíjate si te es fácil. Segundo, si sos feliz. Pero lo más importante, hermano, si hay fruto. Porque si no hay fruto, me parece que tenemos que encaminarnos por otro lado. Quizás hay muchos que dicen, no, sí, yo soy, me pongo yo como ejemplo, el don de misericordia, ese es el mío. Y mi señora de atrás me dice, ¿de dónde? El más misericordioso yo. ¿Me entendés? Facilidad,
No me es fácil tener misericordia para los demás. Felicidad menos. Tener que entregarle, no sé, qué sé yo, si hay visitas, quizás la cama o mis cosas, y me cuesta, ¿viste? ¿Y fruto? No, de mí olvidaste, pasamos a otra cosa. Entonces, cada uno de nosotros examinemos y digamos, che, yo tengo el don de maestro. A ver, Y si pasa la ley de las 3F, ese es tu don. Más adelante, me excedí un poquito, más adelante vamos a comenzar a ver los diferentes dones que tenemos en la palabra de Dios. Y en base a la palabra de Dios vamos a descubrir si siguen existiendo o no siguen existiendo. Pero la palabra nos tiene que hablar. Así que bueno, por ahora dejamos la introducción hasta aquí. Vamos a orar y ya damos los motivos de oración.